todo lo que ustedes vieron en páginas 1 es importante para este curso. Yo voy a hacer referencia al transformador porque lo quiero explicar algo. ¿De acuerdo? A los principios de fundación de de mecánica, formación de campo, ¿de acuerdo? Estático, pulsante, giratorio, todas esas cosas van a tener que rescatar. Muy bien, entonces ustedes en el curso previo ya saben todas las características de la máquina constructiva, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ya saben cómo están compuestos, qué es una máquina de continua, qué es una máquina alterna. ¿No? Cuando digo máquina es general, puede ser motor o generador. Una vez, la máquina de producción continua son las más fáciles. Pero hay una cosa muy importante acá. Ustedes de máquina 2 han estudiado la máquina DC y AC para condición de estado estacionario. No quiere decir que la máquina no se mueva, está girando pero con una velocidad constante, ¿de acuerdo? En este curso van a dar un paso más. Ya no es constante la velocidad, se aparecen los transitorios, aparecen las derivadas. ¿Qué cosa es una derivada? Es matemáticamente sinónimo del cambio, ¿no es cierto? De perturbación, de que algo está cambiando. Entonces, la derivada. También vamos a hablar un poquito de matrices. Interesante, ¿no? Porque la matriz es una manera elegante de manejar las ecuaciones diferenciales, de un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, empezamos con los supuestos, ¿no? ¿Yo qué supongo? Vamos de frente, no de atrás, supongo algo. ¿De acuerdo? Mi máquina es esto, supuestos. Después, conceptos fundamentales, formación de campo. ¿Cómo va a ser el campo? Ustedes máquinas 1, ¿qué hicieron en máquinas 1? Por ejemplo, la fuerza autocrítica era N por I, ¿cierto? Máquinas 1. En el motor, la fuerza automotriz era N por I. En máquina 2, avanzaron un poco más. ¿Y cómo era? ¿De qué tipo era? N por I por coseno de A, no era coseno de A. ¿Se dan cuenta? ¿De acuerdo? Ahí está. Todas estas cositas, ¿ya? Entonces, son herramientas que me van a permitir explicar todo esto. Entonces, primeramente, introducción, supuestos, ¿de acuerdo? Para estudiar las máquinas eléctricas. Rápidamente voy a hacer una explicación. ¿Qué cosa es una máquina DC? ¿Qué cosa es una máquina C? ¿Qué cosa es una máquina de conmutador? ¿Quién tiene devanado el conmutador? ¿Qué máquina tiene devanado el conmutador? ¿Quién me responde? ¿El transformador? ¿Dicen ustedes correcto eso? Los motores. ¿El transformador? ¿Tiene conmutador? ¿Saben ustedes qué es el devanado el conmutador? Ya, yo sé que vienen, pues. Yo sé que vienen vacíos, ¿cierto? Ya, yo voy llenando vacíos, ¿cierto? Aunque no pierdo tiempo, contrario, vamos a repasar. La máquina de corriente continua son las más simples en realidad, la más fácil en cantidad, pero para corrección de estado estacionario. Entonces, primeramente, ¿no? Voy a continuar. Introducción, supuestos, ¿no? Una revisión rápida de formación de campos, ¿de acuerdo? Campo estático, pulsante, giratorio, fuerza automotriz, devanado. Ustedes han visto ya con los profesores de máquina 2 que son devanados, ¿cierto? Importantísimo ese capítulo. Debe ir el capítulo 2, máquina de computador. Máquina de computador. Vamos a ver, máquina, voy a poner este, ¿ya? Máquina generalizada de computador. ¿Qué es una máquina de computador? No hay proyector, no hay problema. Pero está en la pizarra. Acá tenemos. Máquina es nuevo. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es generalizada? Pero previamente voy a hacer una introducción rápida a una máquina de DC. ¿Qué es una máquina de DC? ¿Qué voy a decir de una máquina de DC? ¿Qué parte del motor es todo? El joven que dijo conmutador está. Tiene un error muy grande, joven, ¿ya? Pero no hay problema. Yo quiero que lo entiendan. Acá vamos a equivocar. ¿De acuerdo? La evaluación sirve para corregir eso. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿en qué parte de la máquina está el rotor? Rotor, ¿cierto? Acá tenemos el rotor. ¿Esto cómo se llama? La recogida, ¿no? Entonces yo voy a hacer un corte transversal a la máquina. Listo. Ahí está. Me voy a incorporar los kilos. Ahí está. Y por acá viene la corriente continua, ¿no es cierto? La excitación. Ahí está. Por acá viene plus, punto, plus, punto. Viene la corriente y sube, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y esto gira con una velocidad, ¿no es cierto? Como que ya tengo. Esta maquinita, es una máquina, un corte transversal de una máquina. ¿Cómo se representa? Acá tengo, y acá está llevando la excitación. Este acá es el nuestro. Bueno, este es el rotor, acá está el estator. Y acá tenemos, ¿qué sabe? Esta velocidad mecánica es dado por un alfa, ¿no es cierto? Esta vez. O me vean de por acá está la potencia ¿qué? La potencia mecánica, ¿no es cierto? Entonces acá tengo, se genera más o menos LA. LA que es igual, ya no se acuerdan, los impulsos, inyecto corriente continua por acá, y su F, esto da lugar a un flujo, ¿no? Este flujo corta a los bobinados que están en el rotor. Este bobinado es un bobinado cerrado. Entonces, este flujo corta a este denominado rotor, ¿no es cierto? Y por el acuerdo Faraday, acá se genera tensión inducida, ¿no es cierto? Acá es igual a la tensión inducida, de hecho depende de este flujo, ¿no es cierto? El flujo producido por la corriente IF, este IF produce un flujo. Y por el lado calor, sigamos. Esto es lo que se conoce como caso, la fuerza electromotriz inducida, ¿no? En los terminales. ¿De acuerdo? Eso me va a servir. Esto tiene que saberlo ustedes. La primera prueba de entrada, yo voy a preguntar máquina de corriente continua. ¿De acuerdo? Motor generador simple. No hay nada de continuo, yo lo he visto ya. Nada más. ¿De acuerdo? Ahí está. Campo flujo por velocidad. Ahí tenemos. El factor Muy. yo creo. ¿Qué es este rotor? Ahí está el rotor. Ahí está. Ahí está. Y acá están los conductores, ¿no? Ahí están los conductores. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esta cosita que está acá? Jaula de ardilla. Espiras. Esto es esto. Allá. Acá, ¿qué cosa llama? No. Esto es el rotor. Los devanados del rotor son estos. Los devanados cerrados. Los conductores se conectan a esta barra de acá, la regla del conmutador. Esto se conoce como conmutador. Muy bien, listo. Ya, esta es una máquina. ¿Y para qué pongo la escobilla? ¿Para qué pongo la escobilla? A veces se puede la máquina. La máquina 2. Si es una máquina de C y le estoy aumentando potencia mecánica, este motor o generador. Fuerte. Es un generador. La potencia mecánica la convierte en potencia eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y para qué pongo yo los conductores? Los conecto. Mire, estos conductores que están acá son estos. Se conectan a la barra del conmutador. Estas son las reglas, la barra del conmutador. Y si pongo yo este doctor de Florida, ¿qué tengo acá? ¿Qué tipo de tensión tengo? Tensión continua, pues. ¿No es cierto? Esto de aquí sale de acá, ¿ves? Si es continua acá,
continua es generador. Si lo quiero usar como motor, por acá aplico la tensión continua, pues, ¿no es cierto? Entonces, potencia eléctrica sale potencia mecánica. Ahora miren, entonces, ¿cómo es la tensión acá? ¿Es alterna o continua acá? El elevador todo. Pero de verdad, ¿cómo es? ¿Alterna o continua? Ya, está bien. Ya, entonces, que tienen ustedes enseñan. Ya, y eso me preocupa, pues, ¿qué pasa con los máquinas 2? ¿Cuántas prácticas toman ustedes? ¿Cuántas prácticas dan el curso? ¿Cuántas horas del curso de máquina 2? Hablen, pues, por favor, jóvenes. Acá hay un la consulta, todo estamos hablando, ¿no? Yo creo que todos ustedes, mis alumnos, es una comunicación. Ahora, que ustedes tengan esto vacío, no hay problema, pues. Acá vamos a tratar de tapar el hueco, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vamos a mejorar, ¿no? Si hay errores, hay dudas, hay que profesor. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cuál es la pregunta que dice? A ver. Dije, última. ¿Cuántas prácticas dan en máquina 2? ¿Cómo? ¿Usted salió máquina 2? ¿Cuántas prácticas dan? Creo. 3 nomás hicimos. ¿Y una? 3 ¿Tres prácticas en máquina 2? de entrada, parcial y final. ¿Qué? La entrada es una práctica. Entonces 2 nomás. ¿O sea, no están las prácticas de todo noche? 2 entonces. ¿Ah? 2. O sea, parcial y final, no, usted salía fácil. ¿Ah? No, a ver, pues, yo no voy a criticar, simplemente quiero saber. Entonces, no dan práctica de solamente parcial y final. Yo con la experiencia que tengo, he estado en los cursos, yo tengo formada hace tantos años, como estoy veterano, he estado máquina de circuitos 1, 2, máquina 1, máquina 2, máquina 3, laboratorio máquina 1, ¿cierto? Años ya de experiencia, y eso va en beneficio de ustedes. Bueno, como también he sido profesor en la UNI, y soy actualmente, hoy estoy en la práctica de máquina 3, y mire, ustedes tienen suerte, en la UNI lo han puesto como electivo. Están que lloran, ahorita están que se quejan. Ahora, cuando yo comienzo la UNI, no estoy haciendo ninguna distinción acá, porque yo cuando hacía fe de práctica, allá y acá, las pruebas le tomo la misma, tanto en los marcos como en la UNI. A mí la práctica le tomo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, lamentablemente, y ahora se repiten los cursos de máquinas 3, estabilidad y protección, los han puesto como electivo. Una barbaridad, ahorita están reclamando los alumnos, ¿no? Tal vez fácil de hacer, lo más difícil es ponerlo otra vez. ¿Se dan cuenta? Se están pidiendo, pero para realmente ponerlo como obligatorio es un procedimiento. Todo una serie de papeleo. Ya. Entonces, son 4 prácticas que toman con la máquina 1, 2 y 3. Y después del parcial y final es último. La prueba de entrada es una prueba de entrada, simplemente para ver cómo están ustedes, nada más. Pero ustedes tienen que tener 4 prácticas calificadas. Yo he editado acá del 2002, he editado máquina 2 y máquina 3. Ya dejé máquina 3, un 2 y pasé de estabilidad. Yo he tomado 3, 4 prácticas acá. Igual que la 1. ¿De acuerdo? Máquina de escena y corriente alterna. ¿No? De esta manera ustedes sabían todo lo que era la máquina continua, la máquina alterna. ¿No? Entonces, ya, lamentablemente, ya está hecho, pues, trae máquina 3. ¿Ya? Entonces, estas son las máquinas de corriente continua. ¿De acuerdo? El conmutador. Entonces, este señor conmutador y llega, el conmutador escogía, hace el papel de un rectificador mecánico, de un puente de diodo. Como acá se alterna, acá, la escogida fija, se genera acá tensión continua, que es una máquina continua, pero acá es AC. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, estas son las máquinas de conmutador. Las que tienen, la máquina de C tiene conmutador, pues, porque ustedes han visto. La máquina de generador y el motor. ¿Ya? Muy bien, entonces, pero cuando dice generalizada, es por otra cosa. Entonces, yo estoy acá, después de otra medida, y acá estoy repasando, escarbando, ¿qué cosa encuentro ya?
máquina, bueno, de corriente alterna, ¿no? Así. O sea, aquí se llama máquina de anillos rodantes. ¿Quiénes son? La máquina síncrona y la máquina asíncrona o de inducción. Ahora, muy bien. Máquina de corriente alterna. Ustedes han visto el ciclo pasar el generador síncrono o máquina síncrono, ¿cierto? Ya. Y la máquina asíncrona, ¿cierto? O de inducción. Arriba. Si hay duda, profesor, no lo hemos hecho, sí lo hemos hecho, yo quiero que participe. Máquina, la máquina síncrona, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera la máquina síncrona? Como motor y Generador. ¿y qué más? Generador también. Dice que lo estamos a práctica, ¿no? Usted tiene que escribirlo. Ustedes son muy hábiles. Ustedes han pasado un examen de admisión. ¿De acuerdo? Te voy a contar rápidamente un poquito. Antes de escribí examen de admisión a la ONU, igual que Camargo, una venezolana, con los primeros puestos, ¿no? No sé en qué especialidad. Y en la ONU, un alumno argentino ocupó el tercer puesto. Pero lo cuento como anécdota. En Argentina ustedes saben que la enseñanza era, dicen, gratuita, era uno de frente, la universidad no da examen de admisión. Él vino acá al Perú, ¿no? Y cuando ya difícil, la educación argentina es un poco mala. Vino acá al Perú y, como era joven, se acercó por la uni y decidió, cumplió. Entonces, vio todos los requisitos, todo, y se acercó a la oficina para inscribirse, ¿no? Dijeron, no, usted tiene que dar primero un examen. Y se sorprendió, pues, ¿cómo? Muy bien, ya, ni modo, dice, el mismo cuenta, ¿no? Tuve que prepararme todo mi papeleo, todo, pero para esto tenía que prepararme, como digo ustedes, pues, ¿no? En las academias, en el CEPRE. Dice, cuando me inscribí en la UNI, el profesor me trataba mal. Y tú, ¿para qué te metiste acá? Si no sabes hacer eso, anda a otra parte. Los mismos profesores decían así. Hay profesores que tienen su línea. ¿Qué estás haciendo? Si no sabes esto, muy bien. Y la primera vez no ingresó. ¿De acuerdo? Dice, escucha, tuve que prepararme en una buena, porque yo no entré a hacer, pero yo más preparado. Un año. La segunda vez le faltó un punto, dice. No pude ingresar. La tercera vez ingresé en el puesto número 3. No sé, no recuerdo ahorita qué facultad ingresó. ¿Se dan cuenta? Entonces eso lo propuso, ¿no? Entonces, ¿cuál usted tiene que proponerle aprender este curso? ¿Ya? ¿De acuerdo? La máquina síncrona funciona como generador, motor y compensador síncrono, ¿cierto? Ya. Y ahí viene, ustedes han hecho lo de ramas factoriales, ¿cierto? Sobreexcitado, subexcitado como generador, como motor y compensador. Un compensador síncrono, cuando la máquina síncrona funciona como compensador, ¿qué es lo que hace? Díganme, energía eléctrica. La máquina funciona como motor generador. Cuando trabaja como compensador, ¿qué cosa es lo que hace? ¿Para qué? Motor y compensador síncrono. Es una máquina síncrona el compensador. ¿Qué cosa es lo que hace la máquina, el compensador síncrono? ¿Qué cosa entrega? Insisto nuevamente, esto por no dar más rápido. ¿Trabaja cómo? A ver. Entrega reactivos o absorbe reactivos. O sea, ¿de acuerdo? Entrega Q o absorbe Q. El compensador síncrono. O sea, la máquina síncrono funciona como generador síncrono, como motor síncrono y como compensador síncrono. ¿De acuerdo? Ahora, como el compensador síncrono es una máquina, ahora ha sido reemplazado por los famosos, digamos, ya de electrónica de potencia, los SBC. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Muy bien, esta es una máquina de ámbitos rojantes. ¿Por qué? ¿Qué cosa es una máquina así? Como generador. Si yo quiero conectar un generador a la red, yo tengo mi generador, ahí está mi red. 3 líneas. Tengo mucho laboratorio, ¿cierto? ¿Qué requisitos hay para conectar el generador a la red? Acá tengo mi generador, acá tengo la red 220-60G. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Para conectar mi generador a la red. Parámetro es una cosa. Permítame, ¿tu nombre? Daniel. No, su nombre. Dani. Dani. Allá joven Dani. Una cosa es parámetro y una cosa es variable. Usted tiene una bobina, una inductancia. ¿Qué parámetros tiene? Es un conductor. ¿Qué parámetros tiene? ¿Qué cosa es parámetro? ¿Usted lo vio? ¿Su nombre? Emerson. Es un conductor que tiene una longitud, tiene una sección, ¿no es cierto? Un área, una resistencia. ¿Qué más? Resistividad Una también. Inductancia. inductancia. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Y lo que es variable, la corriente, la tensión, la velocidad, son otras cosas, no hay que confundir, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, la máquina síncrona, ¿de acuerdo? Es una máquina que importante. ¿Cómo hago yo para conectar mi generador a la red? Allá hay 220, 60G. Pero 220 no está fijo, ni la frecuencia 60G. Nosotros tenemos formados los circuitos 1 y 2, que nos dicen, la tensión no varía, la frecuencia 60G. Ese es cuando lo estamos formando, ¿no es cierto? Pero ya pasando a otros cursos, máquinas 1, máquinas, el profesor ya comienza a aclarar lo real, ¿no? Ya, la frecuencia no es 60G, está variando. Nunca es constante, la potencia también. Entonces, estas pequeñas variaciones es lo real. Lo otro que ustedes han visto, 60G, 220, es ideal. ¿De acuerdo? Ya vamos cambiando los términos, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, la máquina simple, ¿no? ¿Qué indica para conectar a la ley? La misma tensión que la red, la frecuencia, Frecuencia. y el pasaje. Cuando está conectado eso, ustedes han hecho laboratorio, yo he hecho laboratorio. Ustedes, uno se encargaba de la velocidad del motor primo, el otro de la corriente de excitación, ¿no? Hasta que después era igual, se marchaba. Excelente, ¿no? Muy bien. Eso es, lo hacían en forma manual. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, la máquina sí no tiene directo. Puede ser una representación esquemática. Ya ustedes saben que, primeramente, para la máquina síncrona, para que funcione como generador, agarro un motor primo, impulso a una velocidad, a la velocidad síncrona. Después, ¿hay tensión en móvil o no? Yo cojo mi maquinita. ¿Cuáles son los componentes de una máquina síncrona como generador? En el rotor, ¿qué cosa tiene el generador síncrono? En el rotor, ¿qué devanado tiene el generador síncrono? El devanado de excitación, ¿no es cierto? ¿Y en el estator qué tengo? ¿Qué tengo en el estator? Tengo el devanado trifásico, ¿no es cierto? Máquina síncrona trifásica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces yo tengo el devanado de excitación y en el estator tengo 6. Muy bien, entonces, esa maquinita es esto, ¿no? Esto es lo que se conoce como un diagrama esquemático. Un diagrama esquemático. Ahí la miren. Acá tengo el rotor. ¿Sí o no? ¿De acá qué tengo? Acá tengo el devanado A, el devanado B, y el devanado C. Todo esto es la máquina sin información. Por acá, ¿qué viene por acá? Este es el devanado de excitación.
Pero eso, todo eso es un generador síncrono, ¿no? El elevador de excita, por acá viene la corriente y esto. ¿Sí o no? La excitación de corriente, ¿cómo? Profesor, todo eso es un generador síncrono. Claro, pero es un diagrama esquemático. ¿No? Ustedes saben cómo es el generador físicamente, ¿no es cierto? Este es esquemático. Entonces, acá ven. Entonces, este señor es impulsado, ¿qué tal es? Una potencia mecánica, acá viene una velocidad, ¿no es cierto? Iniciando por este campo, está generando tensión en la plata, ¿no es cierto? Y saco tensión trifásica, ¿no es cierto? Entonces, esta es una máquina simple. Un devanado de excitación en el motor, y esta corriente continua, y un devanado ABC de pasado 120 grados eléctricos. ¿De acuerdo? Y acá tengo ahí, acá ya tengo la tensión, ¿de acuerdo? Esta es la máquina síncrona trifásica. Eso lo permite usted en máquina 2. Y si no se acuerda, tiene que coger su libro. ¿De acuerdo? Tiene que coger su libro. Este es un diagrama esquemático igual que esto. Esquemático, ya me doy cuenta que esto es aquí nada más. Si fuera motor, por acá tengo, acá le aplico la tensión, ¿cierto? Y con esta corriente se produce un torque y esto va aquí con el motor. Y con el compensador es una máquina especial que solo entrega reactivos, o sea, Q y absorbe Q. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vienen los anillos? ¿Cómo entra acá? Acá hay un diagrama, este se llama la corriente continua, entra acá a través de anillos rosantes, a través de esto, o anillos deslizantes, ¿de acuerdo? Por eso se llama anillos rosantes. Y acá tenemos cuatro máquinas. Acá voy a poner máquina síncrona. Máquina síncrona. Y básica, ¿no? Profesor, ¿puede repetir lo último que dijo? Un momentito, bueno. ¿Cuál? Lo último que dijo sobre el compensador, creo que funcionaba esa máquina. Ya. Yo insisto con por eso. Primeramente, vamos a girar con un motor primo. ¿De acuerdo? Y lo llevan a la velocidad 5, ¿no es cierto? O aproximadamente, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad 5? 120 por F entre. Sí, ahí está. Muy bien. Y si no hay esto corriente continua, solamente potencia mecánica, acá tengo tensión plena, permanencia, ¿no es cierto? 10 voltios, 14 voltios, ¿no es cierto? Pero yo no quiero 14 voltios, porque quiero más. Entonces, equipo corriente continua. Entonces, aumentando la potencia mecánica y la corriente de excitación, acá tengo la tensión nominal. ¿De acuerdo? Entonces, acá el levantado rotorio y acá el levantado estatórico. Pero en máquina 3 aparece otro nominado. ¿De acuerdo? Que el profesor les habrá comentado, pero que en máquina 2 no funciona. Solamente entra en máquina 3. ¿De acuerdo? O sea, esto acá es lo que se conoce como el diagonal motivador. Esto lo voy a comentar en la próxima clase. ¿Qué es? Realmente tengo un video donde ustedes van a ver ya. Es, aparte de esto, hay otro diagonal que se va a usar para el estudio de máquinas eléctricas. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Y ahora tenemos la máquina síncrona trifásica. Asíncrona. La máquina síncrona o de inducción o de inducción. ¿Cómo es esto? Ahí está. ¿Cuántos tipos de máquinas de inducción trifásica tenemos? Usted juega. Pero veo que está cabeceando usted. ¿Cuántos tipos de máquinas de inducción hay? Usted juega. ¿Cuál es la máquina de inducción? Hay dos. ¿Cuál es una? Motor. La de ardilla, ¿no es cierto? Y la otra, o de rotor bobinado. Máquina de rotor bobinado. Ahí va a ver. Entonces, tenemos otra vez. Ahí está, acá tenemos dos rotores.
tenemos el denominado ABC es igual que el rotor. ¿Ve? Acá tercero. Todo esto, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos el eje. Y acá tenemos tres anillos. Igual acá, ¿ve? Esta corriente continua se conecta a anillos. Los antes de nuestro rotor, ¿ya? Ahí está. Ahí tenemos esto. Y tenemos las tuberías. Ahí está. Por acá viene. Acá. De acá viene la tubería. 1, 2. Ahí está. Y acá está la resistencia, ¿no es cierto? ¿Y cómo están acá? Están en corto circuito, ¿no? El otro es así, ¿ves? Ahí está el denominado B, acá está el denominado A, y acá está el denominado C. Y acá ¿qué tenemos el conductor? Este de acá es el conductor, ¿eh? Este es el otro rotor, ¿no es cierto? Muy bien, acá también el rotor, ahí está, ¿eh? ¿Ya? Y acá tenemos, acá, ¿eh? Acá voy a poner este, ¿no? Tenemos esto. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Este es el rotor tipo Harvard, ¿eh? De la tía, ¿no? Ya ustedes lo han visto, nada de tía. Estas son las dos maquinitas. Nosotros vamos a estudiar esta máquina como motor y esta máquina. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Vamos a modelar esta máquina. Vamos a obtener las ecuaciones diferenciales, ¿no? Que van a reproducir la performance de esta máquina. Pero ya para cualquier condición de operación dinámica, transitoria. De tal manera que lo que ustedes llevaron el ciclo pasado, ¿no? Es un caso particular de lo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Acá es general. Y de aquí obtenemos rápidamente las ecuaciones que ustedes llevaron el ciclo pasado. Simple nomás. Esta es una teoría más general. ¿De acuerdo? Ya está hecho y simplemente yo soy un facilitador. Estoy transmitiendo nomás de la mejor manera, lo más claro posible, cómo es el procedimiento. Pero miren, máquina de computador, toda máquina de continua. También hay máquinas alternas de computador, pero no se usa mucho. Esta es máquina de computador continua. Estas son máquinas de anillos rosantes, ¿de acuerdo? O de anillos Greenwich deslizantes, ¿de acuerdo? Ahí está. De cobrincial alterno, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Ya. Una vez que plantea las ecuaciones dinámicas, las ecuaciones eléctricas, pero, muy bien, pero también hay que ver la ecuación mecánica, ¿cierto? También hablar de torque, importante. Acá también. ¿Y por qué vamos a modelar? Porque estas máquinas se usan ahora, por ejemplo, lo que está de moda, la generación eólica, los paneles fotovoltaicos, ¿no? La generación eólica usa varias tecnologías. Felizmente en el Perú tenemos 3 tecnologías. En los parques eólicos se usan los generadores, tanto síncronos como este de acá también. ¿De acuerdo? Y también las máquinas de imanes permanentes. ¿De acuerdo? Este de acá, el que más se usa en los dos es de anillo rozante, o de los tubos quemados, los parques eólicos. Esto también, pero para menos potencia. Y este también se usa. Pero esta tecnología, los rotores de imanes permanentes. Mire qué suerte para nosotros. Las 3 tecnologías hay en nuestro país. ¿En dónde? En las plantas eólicas. Marcona, Cajamarca, Ramos. ¿De acuerdo? Entonces, esto se conoce como una representación esquemática de la máquina, de alterno, ¿no? Y de continua. ¿De acuerdo? Acá ustedes, esta es una esquemática, una vez, ya tengo una
diferenciales de esta máquina y de esta máquina. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo veremos. Ya. ¿Qué características vemos en esta máquina? Corriente Por continua. ejemplo, en un transformador. ¿Qué tenemos de un transformador? El de valor primario y el secundario, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué son? Conductores enrollados ¿en qué están enrollados? Núcleo. Con material magnético, Magnético. ¿cierto? Ya. ¿Están conectados eléctricamente? Sí. ¿Cómo No. están? Acoplados magnéticamente. Miren ese concepto clarísimo, miren. Entonces, si yo doy una ojeada a las máquinas acá, ¿qué cosa son estos? Son bobinas enrolladas, ¿no es cierto? En material magnético. Y acá están los rotores. Es material magnético. Y acá miren, bobinas, bobinas, ¿de acuerdo? No están conectadas, pero están acopladas magnéticamente, ¿no es cierto? Porque cuando pasa una corriente se produce un flujo. Entonces están acopladas magnéticamente. ¿Pero qué me da bien la máquina? A diferencia del transformador. El transformador es una máquina estática, ¿no es cierto? Y la máquina rotativo. Hay un elemento fijo, un elemento gira, hay un movimiento relativo entre ellos. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿De acuerdo? Como ya le estamos sacando lo que hay en la máquina, pero hay acoplamiento magnético. Muy bien. En los años 1920 y tantos se desarrolló toda esta teoría. Ya la máquina venía cada año más atrás, todo un desarrollo histórico, ¿no? De los aportes de los ingenieros, poco a poco iban dando su granito de arena para lo que ustedes estudian ahora. Por ejemplo, la teoría de Maxwell, ¿de qué siglo es? Del siglo XIX, ¿no? 1800 y tanto. ¿Se dan cuenta? Y hasta ahora seguimos estudiando. La componente simétrica de Fortescue de los años 1914. Bueno, y hasta ahora seguimos estudiando. Entonces, muy bien. Hubo varios, ¿no? Impulsores, pero uno en especial, que Hitler es un tipo húngaro, es un genio, muy fuera de otro mundo, ¿no? Gabriel Kron. Después había otros ingenieros también. En la General Electric en Estados Unidos era el punto de vanguardia de investigación en ese tiempo, ¿no? Había ingenieros como Charles Concordia, ustedes van a ver también Charles Concordia, Thames, Gibbs, toda una serie de eminencias, ¿no? Gabriel Corón, este era un húngaro, ¿de acuerdo? Entonces, como las máquinas estaban, estaba la tecnología avanzada, aparecieron nuevas máquinas, y cada máquina tenía que modelarse, ¿no? Para ver su funcionamiento, modelar su funcionamiento, ¿no? Pero alguien me dijo, ¿por qué no obtener una teoría? De tal manera que las máquinas, que cada vez la tecnología va cambiando con esta máquina, podemos estudiarla con una sola teoría. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene el concepto de máquina generalizada. ¿De acuerdo? Otro libro le llama máquina primitiva. ¿De acuerdo? Una máquina más simple, a partir del cual se puede estudiar todas las máquinas. Entonces, miren para eso. Voy a empezar algo. Yo tengo acá una bobina, parámetros R1, L1 y le aplico B1, acá aparece 1. ¿A qué es igual la fórmula? B1 a qué es igual. R1 por el I1 R1 por I1 más inductancia la derivada. ya, este flujo ya, donde el flujo que es igual, L por I. L por I, ahí está. Claro. Muy bien. Reemplazando B1, R1 y 1 más derivada respecto al tiempo de L por I. ¿No es cierto? ¿Qué más? Ahora miren, acostumbrado yo puedo hacer esto, ¿no? Este lo pongo como P, el operador P derivada. Esto lo vamos a usar en el curso.
más, díganme pues. No lo escucho fuerte, uno dígame. ¿Qué puedo hablar? ¿Qué pongo? La misma cuestión, ¿qué pongo? ¿Ven? ¿Qué pongo? ¿Qué digan? ¿De aquí qué digan? La P. ¿De? P minúscula. ¿De minúscula? ¿Por qué de minúscula? ¿De? 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 Siempre te lo mismo, lo mismo. Simplemente, no, ahí como está. No usen esto después. ¿Qué más? Uno. ¿Y quién le dijo que era muy importante? Usted está asumiendo que es uno importante, ¿cierto? Claro. Voy a poner acá. Asumiendo que es uno importante. ¿Cierto? Ya, tengo la ecuación. Vamos a ver ya. Ahora, ¿qué más? Yo tengo R2, R2, perdón. R1, 1, D1, I1, acá tengo R2, N2, D2, I2, I1, B1 que es igual. Igualito, ¿no? R1 por I1 más R1 derivada del tiempo de I1. ¿De qué pongo? De 2. R2, I2 más R2. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Si acá hay esto. ¿Qué hago acá? Más o menos, ¿qué pongo? Más. ¿A qué? M. ¿M de qué? ¿De qué? ¿De quién? ¿De 2? De 1 con respecto a 2. Claro. Claro. ¿De 2 sobre 1 qué más? Más M de 1 sobre 1 también. No, está. Esta instancia mutua, esto también es una instancia propia de mutua. La unidad de cuál es? Henry. ¿Qué más? ¿Qué más acá pongo? Henry, estos son voltios. Voltios, Henry. Derivada. ¿De quién? ¿De ISU? 2. O acá. Como es aditivo, entra por el punto, más N, 1, 2. Derivada del tiempo de ISU, 1, ¿cierto? Ya. Muy bien. Hasta ahí está bien. Ahora por acá. Si yo uso el álgebra matricial, uso la matriz, ya dicho, B1, B2, será igual I1, I2, acá sería R1 más R1B, R2 más R2B. Mire que P ahora, P es esto, ¿ya? Esto es lo que está acá, ¿ya? ¿De acuerdo? La derivada. Muy bien, acá sería M de 2 en 1 de P. Entonces acá M 2, 1 de P. Esto que está ahí, ¿qué tenemos ahí? Dos medidas, dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Simplemente lo pongo en forma matricial. Y esto, y acá tengo, miren, ¿cuántas bobinas? ¿Por qué no puedo usar ese procedimiento? Acá tengo BA, BB, BD y BN, ¿no es cierto? También puedo hacer lo mismo. Entonces, esto en el fondo es
circuitos, digo, lo que te dije al principio. Ahora, si en máquinas 1 y 2, ustedes aplicaron el concepto de fuerza magnetomotriz, en máquina 3, está aplicando el concepto, la bobinada se va a ver como circuitos acoplados, de un circuito. ¿Se dan cuenta? Es de nuevo enfoque. Mismo nuevo, está. Entonces, matriz, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si este R ya no es constante? Ah, Se me complicó la vida, ¿no es cierto? A veces yo como que a veces me olvido, me mancho. Yo me quedo como manchado, mi esposa me reclama. Entonces, camisita barata, no pasa. Tengo un mancho y ya no sale. Ahí está. Muy bien, ahí está. Muy bien, ahí está. Pero bien, estoy dando una idea nomás de lo que es el curvo, que es interesante. Es la base de lo que es. Esta máquina se va a interconectar al sistema eléctrico de potencia. profesor, el subíndice de la inductancia mutua también sigue un orden, ¿no? El MS1, Por 2. ejemplo, en uno, el 2 le induce al 1. Allá, eso. Y acá, el 1 le induce al 2. Por eso, en vez de doble. Acá tengo ahí. Esto de acá es más, la mutua de él acá. O sea, M de 2 en 1. Allá. De 2 en 1. Y acá, de 1 en 2. ¿De acuerdo? Sí. Ustedes han visto que es un 2. Mira, ustedes tienen una idea, ¿cierto? Entonces, la evaluación ahora con un punto de circuitos acoplados. ¿Donde qué parámetros tenemos? R, L y M. Cada bobinado tiene su resistencia, tiene su inductancia, y como hay, ¿qué nos acopla? El flujo, ¿no? Entonces, tiene su inductancia mutua. ¿Se dan cuenta? Pero la inductancia, ¿qué cosa es? Tiene una fórmula para inductancia. Lo más chico, básico, ¿eh? Inductancia. Una formulita para inductancia. Es la que es igual. Ahí está, es igual a flujo entre. Ahora, este flujo. Este símbolo, flujo. Otro libro lo usan lambda, ¿no? No hay problema. No tengo nomenclatura, ¿no? Ya, también es igual, n cuadrado entre, igual es esto. Resistencia. Redundancia también, agrandar la redundancia es igual. Permeanza. Y este valor viene en orden. Voy a borrar esto. Acá tenemos la fórmula, simple normal. De 1 y 1. Le aplicamos la tensión y se produce flujo, ¿cierto? ¿Este cómo se llama? Se llama flujo. ¿Qué tipo de flujo es? Magnético. ¿Ah? Flujo magnético. Flujo magnetizante. ¿De acuerdo? Flujo magnético. Eso se tiene en cuenta como una inductancia de magnetizante. Y si lo multiplico por 2 y por F, aquí es igual. Hay que meterlo. ¿Sí o no? Claro. Pero hay otro flujo, ¿sí o no? Que se pierde a través del aire, ¿no? Ese que está acá. ¿Cómo se llama ese flujo? De dispersión. De dispersión. Claro. Flujo de dispersión. De. Allá los mexicanos le llaman luz de pérdida. F. Yo lo voy a llamar así. Flujo sigma. Este sigma para mí es de flujo de dispersión. De dispersión no puede. Porque así está la separada que es la dispersión. Entonces,
Este da lugar a una inductancia de dispersión. Y este da lugar a una reactancia de dispersión. Entonces, el devanado, ¿qué concatena? El flujo magnetizante y el flujo de dispersión. O sea, los dos, de aquí viene que el N propio es igual al N magnetizante Claro. más el N de dispersión. Este se llama la inductancia Propia. propia, ¿no es cierto? Entonces, esto que estamos acá, no lo podemos aplicar acá, que son bobinados también. ¿Sí o no? Vale, bien. Por eso, a ver, máquinas 1, los conceptos de máquina es la base de todo esto. ¿Me acuerdo de esta vez? Es bonito. Cada bobina va a tener una inductancia magnetizante y una dispersión. Va a tener una inductancia propia. Además, una inductancia mutua, ¿no? Porque hay varias que están acopladas, ¿ya? Entonces, N cuadrado. El flujo, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las unidades de flujo? Weber. ¿Cierto? Entonces, para estudiar máquina 3, hay que repasar los conceptos de teoría de campo, electromagnético, ¿no? Primeramente, a ver, ¿qué cosa es flujo? ¿Cuál es la fórmula de flujo en teoría de campo? Densidad por área. La densidad de campo magnético por área. Muy bien, la integral de B diferencial de S, ¿no es cierto? Producto punto. Claro, B por ¿Qué S. más? Debemos saber, no hay que saber flujo con Gauss. ¿De acuerdo? La integral de B diferencial de área es la corriente. Ya, Gauss, pues, Gauss. La otra, la fuerza de Lorentz. Otro, la integral de Ampere. ¿Qué cosa es la integral de Ampere? Ley de Ampere. Sí, perdón, la ley de Ampere. La integral de H diferencial de N es igual a N por I. Todos los libros, en todos los libros está una introducción electromagnética. Porque eso es para explicar alguna cosita. Entonces se va a recurrir. Ya ustedes llevaron teoría de campo, ya simplemente yo la fórmula la cojo nomás. ¿No? ¿Cuántas prácticas han dado en campo también? 2, parciales final nomás. ¿Ah? Ahí fueron más. 4. ¿Cómo? Ahí fueron más. ¿Cuántas prácticas? 4. Ah, debe ser 5. ¿De acuerdo? Claro, una base, pues. ¿De acuerdo? Yo estoy dando ahora de campo. Ustedes metimos uno. A uno. Y también práctica de máquina 3 laboratorio, ¿no? Aunque yo lo pongo como requisito. Claro. Entonces, esos conceptos son los conceptos básicos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hemos hecho un pequeño recorrido. ¿De acuerdo? Todavía no entramos a la máquina, pero solamente estoy escarbando qué es lo que podemos hacer de aquí. Ya ustedes han visto las máquinas 5, máquina 2, cómo opera el sobrecitado, subexcitado, como generador, como motor, una cosita ya. Pero este acá, este también funciona como motor y generador, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ya? Esta tecnología ya es en parques solares, ¿no? Entonces, esta es la máquina solita. En el instituto de máquina tenemos la máquina sola. ¿De acuerdo? Una vez que ordenamos las ecuaciones diferenciales que modelan o reproducen la performance de esta máquina para cualquier condición de operación, ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener primeramente transitorio. Vamos a obtener transitorio. ¿De acuerdo? A ver, el generador síncrono. Ya no, por ejemplo, mi máquina está operando y ¿qué pasa si súbitamente pierdo el devanado de excitación? Se abre. ¿Qué es lo que pasa? La teoría no. ¿Qué pasa si la máquina está operando acá? Acá hay una tensión y súbitamente se produce un cortocircuito trifásico. La teoría me va a reproducir la corriente, no el ensayo de es otra cosa, la prueba de cortocircuito. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué más? Voy a determinar los parámetros. ¿De acuerdo? De ensayo. No, de medición no, porque no. ¿Hace cuánto hablamos de la máquina? Ensayo para obtener parámetros. Ustedes ya saben los ensayos clásicos, ¿no? Para un generador, sí, para una máquina síncrona, la prueba de vacío, de cortocircuito, la prueba de deslizamiento, ¿no es cierto? Y acá, para determinar los parámetros,
Frade, vacío ahí, no está bloqueado, ¿no es cierto? Pero ahora en el curso de máquina 3 aparecen otros. Porque van a aparecer, miren, hablando un poquito, ¿no? Ustedes saben, para esta máquina, acá tienen el equivalente, ¿no? Para la persona estacionaria. Usted tiene esto, el equivalente. ¿Qué cosa es el equivalente? Reactancia. Reactancia simple. El eje de. ¿Qué máquina es? ¿Qué máquina es? Una máquina síncrona, reactancia síncrona. El de minúscula, el eje directo. Eje sumó. Reactancia síncrona, el eje cuadrado. El eje común. ¿Qué más tiene? La resistencia, ¿no? Pero en máquinas, en este curso, van a aparecer esto. ¿Qué es esto? Ustedes van al simulín y van a. Ahí están los iconos. Ya está todo ahí en el modelado. Después ya está ya. Doble clic. Y me aparece los parámetros. Como no sé máquina 3, lo cierro y me vuelvo a mi casa. No sé máquina 3. Pero cuando sepa máquina 3, al final, ya ustedes van, ya, ¿qué puede ser esto? ¿Qué puede ser esto? Este control de tiempo, sino que ustedes están acostumbrados con el estado, ¿no es cierto? Este es bastante tiempo. ¿De acuerdo? Así que vaya. Entonces, esos parámetros. Entonces, si ustedes hicieron un ensayo para ver esto, aquí en esta máquina, acá también hay que hacer ensayo, ¿no es cierto? Para ver estos parámetros. Ya, ahí viene lo que se llama, ya, ustedes han llevado teoría de control. O sea, hay ensayos especiales para determinar esos parámetros. Ensayos de respuesta y frecuencia. ¿Se dan cuenta? Ya, yo voy a comentar esto al final del curso. ¿De acuerdo? Entonces, la teoría, una vez que planteemos las ecuaciones, empezamos, ¿no? Con los supuestos, ¿no? Adopciones, todo, y poquito a poquito vamos avanzando. ¿De acuerdo? Ya. Una vez que vimos las ecuaciones, hay que ponerlo. Ya tengo mis ecuaciones, por favor, ya. Pero mi máquina se va a conectar al sistema eléctrico de potencia, ¿no es cierto? Al SEP. Por lo tanto, tengo que ponerlo en qué? ¿En qué unidades? En el sistema de potencia, ¿cómo corre el flujo usted? Todo está ahí. ¿En qué unidades está? Por unidad. Mi máquina también tengo que transformarla por unidad, esta ecuación, ¿sí o no? ¿Ya? La vamos a poner en por unidad. Después vamos a ver los transitorios. Pérdida de campo, pérdida al cortocircuito trifásico, el borde. ¿De acuerdo? Ya tengo las tareas ahí. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, a ver. Muy bien. Listo. Entonces, acá. Estas instancias, ¿cómo son? Como saben de la derivada, son con. ¿Cierto? Ya. Muy bien. Le voy a adelantar. Pero ustedes en el curso van a ver, porque van a demostrar. Resulta que las ecuaciones de ese tipo son de esta máquina, la máquina de corriente, la máquina de corriente continua. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí son ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Y si esto fuera, esto no es ecuaciones diferenciales lineales, ¿cierto? Con coeficientes constantes. Si yo quiero resolver, ¿qué método aplico? ¿No es cierto? Ahí. Pero cuando vengo por acá, y por acá, hay un dolor de cabeza para mí. ¿Por qué? Porque acá las circunstancias no son constantes. Y eso lo deben haber visto en el curso de máquinas eléctricas 1, en el último capítulo, que se llama conversión de energía electromecánica. Ahí le dan los puntos básicos, ¿no? Todavía ustedes no saben máquinas, pero le dan una idea. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien.
Si acá no son constantes, son ecuaciones diferenciales como coeficientes variables, ya se me complicó la vida, pues. Entonces, ¿qué hago? Ahí viene la potencia del punto de máquina, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Si son, usar métodos numéricos, se me va a complicar la vida, ¿no? Entonces, esta máquina, donde las ecuaciones son ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, eso también, no todas, ¿no? Pero acá hay ecuaciones, la voy a convertir en las ecuaciones de esta máquina de continua, que son estas, que son coeficientes constantes. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo transformo? No lo voy a desarmar la máquina, ¿no es cierto? También, ustedes cuando entraron a San Marcos, después de un gran esfuerzo, se encontraron con cálculo diferencial y después cálculo integral. Y le dieron una derivada complicada o una integral complicadísima. ¿Qué hacían ustedes para resolver? ¿De qué se valían? ¿Qué hacían? ¿Qué artificio? Cambio de variable. Cambio de variable, ¿no es cierto? La regla de Hospital, o si no, integración por partes, o hacer cambio de variable, qué sé yo. ¿De acuerdo? Entonces, ese concepto es transformación. La transformación es un cambio de variable. Eso es lo que voy a aplicar esta máquina. Para llevar a las ecuaciones de una máquina de continua. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero, esta es una máquina alterna, yo quiero estudiar el cortocircuito acá. Ustedes han estudiado una trayectoria alterna hasta ahora que está formado, ¿no? Ustedes han visto solamente trayectorias en continua, RM, RC. El único alterna trayectoria que han visto es en máquinas 1, cuando el transformador se conecta a la red, la corriente ingress, es un trayectoria alterna nada más. Esto lo habrá comentado el profesor. Entonces, esta máquina, que es real, yo le digo, si yo quiero estudiar el trayectoria del cortocircuito, es una trayectoria alterna, ¿cierto? Esta es una máquina alterna. Yo no la voy a llevar a las ecuaciones de una máquina de continua. Aquí los trayectorias son continuas, más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, esta maquinita, sus ecuaciones que son complicadas por medio de transformaciones, la voy a llevar esa a las ecuaciones de la máquina DC. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, esta es. Pero cuando ustedes llevaron ese cambio de variables, solamente fue un artificio, ¿no es cierto?, para resolver el problema. Pero eso no existe, ¿no es cierto? Ustedes después llegaban a la respuesta real, ¿no es cierto? Igual acá. Yo me valgo de algo, lo llevo a las ecuaciones matemáticas, de mi máquina de C. Pero las nuevas variables no existen, no existen, sino que es un artificio, un medio, ¿no es cierto? Entonces yo me llevé acá lo resuelvo. Si quiero volver, vuelvo acá. Aquí llevo con transformaciones, acá vuelvo con transformaciones. ¿Cómo sería? Yo llevo con transformaciones. Si quiero volver acá, ¿cómo sería? Transformaciones. Miren el sentido. Inversa, ¿no es cierto? Toda esa cosita la vamos a aclarar, jóvenes. Ya. A un comentario, jóvenes. A ver, preguntas. A ver, preguntas. ¿Te das cuenta que es un proyector? Preguntas, a ver, es complicado, se aparece, no, al final, al principio un poco pechosa y después se vuelve a complicar. Profesor, la máquina de anillo rozante también puede ser para asíncrona. Asíncrona también puede ser la máquina de anillo rozante. No, estas son máquinas, las dos son de anillo rozante. Porque empieza continua a través de aquí está la pintura de la máquina, ahí está el anillo rozante. Ahí está la corriente continua. Acá está el anillo rozante. Pero esta máquina es síncrona y es asíncrona, completamente diferente. Esta máquina no puede ser esto, no. Este es síncrona, este es asíncrona. Acá aparece este lisa. Esa Entonces, para la próxima clase, vamos a
usted salió, no la puede entrar el día viernes. Unos 40 minutos, suficiente, ¿no? ¿Ya? Revisen ustedes todo lo que va. No van a agarrar otra máquina de continua, que es una máquina continua, pueden montar generador de ecuaciones. ¿De acuerdo? De ecuaciones. ¿Ya? Ya saben, un generador, güey. ¿De acuerdo? Generador 5, un generador a 5. Y algunas cositas, cuestiones conceptuales, nada más. Es una prueba de entrada para ver cómo están ustedes. Ya, vamos a ver, ya los he visto, ¿no? Está un poquito entretenido, un poco flojo, nada más. Entonces hay que ponerse el día. Bueno, la primera parte tiene que ver con esta máquina continua. Tiene que saber cómo son las ecuaciones como motor, generador, realización independiente, serie, o chum, ya. Tiene que saber eso. Porque nos vamos primero a dirigir a todo lo que es máquina continua. Vamos a modelar esta máquina. ¿De acuerdo? Vamos a darle fuerza motriz, ¿no? Y al final obtenemos las ecuaciones y son de este tipo. Y después vamos a hablar de torque, ¿de acuerdo? De torque y de aplicaciones, ¿no? Para que ustedes ya saben que no. Por ahí va a aparecer otra maquinita, ¿no? Que no han visto ustedes. También, la máquina se va a modelar no para condiciones transitorias normal, también para control, para controlar. Entonces, para control, para la teoría de control, hay que linearizar las funciones, ¿no es cierto? Hay que linearizarlas para pequeños incrementos. Ustedes usen un poco serie de Taylor. ¿De acuerdo? Linearizar. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Seguro? No veo asustado, ¿no? 2, 5, 7, 10, 12, 14. Este viernes va a ser 4 horas, ¿no? No, este viernes que toca clase o no. No, yo tengo clase con ustedes de 6 a 8. 6 a 8. De 12 tengo estabilidad. Ah, 6 a 8 no me va a hacer la clase. Claro, entonces ya ustedes, los clases van a ser el día hoy y lunes, perdón, miércoles y viernes. Claro. Yo estaba antes los días lunes, pero no han cambiado, quise cambiarlo porque ya, para el día viernes. Entonces, si me autorizan para usar allá, vamos para allá, mejor, el día viernes. Si no, ojalá que sea el miércoles también. Pero ya al menos aprovechemos por allá, porque a mí me parece darme la vuelta por allá. Complicado lo veo para salir. A ver. Entonces, todos ustedes manejan. ¿Qué manejan? Usted lleva potencia, ¿no es cierto? Vamos a ver visibles, ¿no? Estamos llevando. Tenemos potencia, ¿no? Con 8 morros. Sí. Ya está. Entonces, vamos a hacer visibles. Puede tener el éxito también. Yo uso el simulín, hay un montón. Los jóvenes de ahora tienen capacidad, el Excel, el PCK, el Python, aparte de la operación económica, el GAN, ¿qué más? Malas, Digien, todo quiere aprenderlo, hombre. Se llenan tanto. Por ejemplo, yo veo un producto que va a editar el curso. Ustedes han visto ahí en YouTube que ponen webinar, ¿no es cierto? Deben asistir a eso. O sea, como es gratis, primero es un enganche, después ya, la primera es una introducción. Ustedes ven ahí el currículum, maneja el TAM, usa el Simulink, usa el Visible, como 6 paquetes, ¿no? Y yo, tanto tanta capacidad para manejar por él. Va a dar una charla de trayectorias electromagnéticos, ¿para qué tanto, no? Basta con uno nomás. Además también acá dicta el curso, ¿no? He visto Visible. Entonces, ustedes, el profesor que usa, ¿qué paquete usa? Power Factory. El Visible, Power Factory. El Visible, pues, chamorro. Antes usaban, ahora usan Python, algunos jóvenes, ¿no es cierto? Ya, entonces, Malá, hay otros que son Malá, puro Malá, y bonitos también, son expertos en Malá. Entonces, quiero nombrar un delegado ya, antes de ir. ¿Ya firmó toda la asistencia? ¿Dónde está la asistencia?
Ya, ¿usted es delegado? Ya, ¿cómo es el delegado? ¿Cómo es el nombre?